de Génesis, capítulo número 18 y verso 19. Únicamente ese verso vamos a ver en este momento. Génesis, capítulo número 18, verso 19. Dice la palabra del Señor: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Padre, bendícelo, Señor, con tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a nuestro hermano pastor, donde se encuentre. Bendice este ministerio, Señor, en el cual nosotros pertenecemos. Bendice todos los ministerios que están bajo esta cobertura, a sus pastores, a los servidores y a su pueblo, Señor. Y gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de reunirnos en este día jueves. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice Jehová sobre Abraham. Dice: porque yo lo conozco. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, todas las promesas dadas a Abraham tienen un cumplimiento, pero la confianza del Señor de saber, conocer que iba a transmitir los mandamientos, el deseo de Dios, la voluntad de Dios a sus hijos, a su casa, después de que Él muriera. Amén. Si a mí me dicen que Dios confía en lo que yo hago y en lo que haré, realmente surgen dudas de inmediato como resultado de mi autobalance. Yo me analizo y mi relación con el Señor, y yo estoy seguro de que mi caminar no es agradable a Dios. Creo que cada uno puede evaluarse y sabemos qué tanto cumplimos o qué tanto no cumplimos de lo que Dios demanda, de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Estoy seguro que toda esa caminata que he hecho hasta hoy no ha llenado las expectativas del Señor, que no cumplo, y que al contrario, cuando puedo ver la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios me confronta porque revela, porque me veo reflejado en ella, encuentro yo que la Escritura me muestra que por la bondad o por la misericordia de Dios no he sido consumido. Amén. Tal como dice en Lamentaciones 3:22. En el libro de las Lamentaciones, Jeremías hace un canto, y en ese canto él expresa: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que del lado del Señor siempre está tendida la mano para ayudarnos, para apoyarnos, para fortalecernos, para sacarnos adelante. Ahora bien, si todavía a esto agregamos lo que acabamos de leer, en donde el Señor pueda decir de mí o de usted, que el Señor está seguro de que yo voy a instruir a mis hijos a andar conforme a su palabra, no deja de sorprenderme. Y a la vez me quebranta a mí por semejante confianza que Dios tiene en mí. Y
Eso también me lleva a un reto, porque hay una gran responsabilidad para alguien como yo o alguien como usted, ¿verdad? Que tenemos una débil fe, una frágil fe, que somos inconstantes en nuestra caminata, en esta senda de nuestra vida hacia el Señor. Entonces, ese es el problema, que nosotros alcanzamos a ver nuestros pies de barros. Cuando tenemos el momento de intimidad con el Señor, nos damos cuenta de que muchas buenas cualidades que la gente puede ver en nosotros, muchas de ellas son superfluas. Cumplen un rol, cumplen un propósito, son parte de nuestra personalidad, pero la esencia de nosotros, aunque quiere agradar a Dios, hay algo en nuestro interior que se revela a ese fiel cumplimiento. Pero lo precioso es que hay una comprensión de parte de Dios, y Dios no nos evalúa por ese instante en que nosotros le fracasamos, en ese instante en que nosotros le fallamos, en ese instante en que nosotros nos sentimos miserables realmente, porque vemos tan alto y tan lejos a nuestro Dios de nosotros, porque podemos ver, sentir, vivir, experimentar en el Espíritu el amor de Dios, la compasión de Dios, el aprecio de Dios, el cuidado de Dios, los detalles de Dios para con nosotros. Y entonces cuando vemos todo eso, es como cuando usted se da cuenta de que no es merecedor de algo, que alguien le quiere dar, compartir, pero usted sabe que no es digno de todo eso. Más sin embargo, Dios lo ve así. Entonces, la confianza en nosotros debe de residir justamente en que el Señor lo sabe todo. Fue el Señor quien dijo esto y no Abraham. El Señor lo sabe todo y sabe los tiempos, sabe el tiempo que me va a dar a mí, sabe el tiempo de las respuestas, de todo aquello que me inquieta acerca de mi futuro, el futuro de mis hijos y el futuro de los hijos de mis hijos. Él sabe los frutos que van a dar mis hijos. Puede ser que en algún momento dado los vea yo, pero puede ser que también no los alcance a ver. Pero debe de existir, según su promesa, según esta promesa, nuestra dedicación por haber enseñado a nuestros hijos lo maravilloso que es la vida en Cristo. Contar sus maravillas es algo que a veces nosotros como creyentes olvidamos. Dejamos esos detalles importantes, y toda la vida del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia de los grandes hombres de fe, toda la historia que Dios ha dejado, es contar, es dejar plasmado en los documentos todo aquello bueno y también algunas cosas malas, pero para que aprendamos de las cosas malas, y las buenas para que las exaltemos y veamos que Dios tenemos. Si nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos y estamos presentando a un Dios solamente de castigo, un Dios severo, un Dios justiciero, un Dios como policía, nosotros estamos en un error, porque Dios no es así. Debemos de aprender que muchas de las consecuencias, muchas de las cosas que nos suceden a nosotros, que no son buenas, que no son agradables, son consecuencias, justamente. Son consecuencias de nuestro mal obrar, de nuestras malas decisiones, que muchos de nosotros, los que llegamos adultos a los caminos del Señor, traíamos un sobrepeso, un balastro, traíamos arrastrando muchas cosas que formaron nuestro carácter, para bien o para mal, y que en algún momento dado nos pasa la balanza, nos sucede eso. Pero nosotros debemos de contar en nuestro diario vivir a nuestros hijos y señalar a nuestros hijos todo lo bueno que es Dios con nosotros.
Cuando nosotros presentamos a ese Dios todopoderoso, a nuestro Padre Celestial y también a nuestro Señor Jesucristo, como esa fuente de vida, como esa fuente de felicidad, como ese recurso que tenemos a la mano para nosotros, con quien contamos y que con quien realmente estamos saliendo adelante, cuando eso se vuelve familiar, cuando eso se vuelve simple, pero poderoso, nuestros hijos van a tener una apreciación diferente de las cosas de Dios. No le van a huir al Evangelio, no van a sentir que esto es una religión, no se van a sentir amenazados de que nosotros como padres somos policías de ellos, sino que ellos van a querer vivir el Evangelio tal como lo estamos viviendo nosotros. Eso significa también que nosotros por edad, madurez, tenemos ciertos prejuicios que nos vuelven a nosotros como legalistas, porque de alguna u otra manera amenazamos con la palabra de Dios, sentenciamos con la palabra de Dios a nuestros hijos, y eso los vuelve a ellos reacios a querer participar del Evangelio y de vivir un Evangelio. Y eso debe ser diferente. No estoy hablando de que vamos a ser alcahuetes o alcahuetas con nuestros hijos, que vamos a ser muy condescendientes con ellos y no va a haber exigencia. No, estoy hablando de la forma en que nosotros debemos de presentar el Evangelio. ¿Y cómo debemos de presentar el Evangelio? Sencillo, como dicen los Evangelios, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Un Evangelio precioso, de apertura, de mucha misericordia, de mucho amor, riguroso en la ley, disciplinado en la ley, pero siempre, siempre con ese amor que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo y con ese amor al prójimo que nosotros también debemos de practicar. Y les recuerdo, padres, que también sus hijos son el prójimo. Son nuestro prójimo. Entonces, para entender esta parte, veamos también un ejemplo bíblico. El nieto de este hombre, Abraham, llamado Jacob. Cuando Jacob entró a la tierra prometida después de haber vivido mucho tiempo fuera, allá en Aram, y regresar ya con su familia, él se asentó en Siquem. Allí como unos 10 años o más. Lo extraño es que cuando Jacob regresó, decidió quedarse en Siquem y no ir a donde estaba su familia o donde se había criado él, al norte de Israel. Se quedó y no fue directamente al sur, donde vivían sus padres. Pero allí en Siquem hubo un trato para Jacob y un trato familiar. Sucedieron cosas feas, le violaron a una de sus hijas, a una hija llamada Dina, y hubo una venganza por parte de sus hijos, Simón y Leví. Esto obligó a la familia y a Jacob a salir de ese lugar. Se preocupó. Ya era un hombre adulto y se preocupaba por sus hijos. Así que finalmente siguieron su camino hacia el sur. Jacob no solo debería de ir al lugar donde estaban sus padres, sino que también tenía otra misión, una dirección, que era regresar a Betel. Betel, donde había hecho un voto a Dios. Amén. Así que si usted me acompaña ahí al capítulo número 35, Génesis capítulo número 35, verso 1 al 7, vamos a leer. Dice el verso 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Entonces vemos que aprieta un poco el zapato en la vida de Jacob. Él se ha quedado muy cómodo acá en Siquem, y los eventos que acontecen lo preocupan a él. Lo preocupan, pero no sale de ahí. Lo afligen, pero no sale de ahí. Sino que hasta que el Señor se le aparece y le habla y le dice que se tiene que ir de ahí. Y vamos a ver esa parte en detalle. Pero, ¿por qué se queda en Siquem? Siquem significa, literalmente en español, la palabra Siquem significa hombro. Así, hombro. Pero habla de la fuerza humana, habla del vigor. Siquem es un valle muy próspero, muy verde, tierra fértil, buenas fuentes de agua, etcétera, y llena las expectativas para que la familia esté ahí en Siquem. Ya establecido ahí en Siquem, es probable que Jacob se haya olvidado de Dios. Se acomodó a la vida a la par de los cananeos. Pero todos estos acontecimientos hicieron que en su familia, hicieron que él se preocupara y buscara de Dios. Y qué tremendo esto, porque mientras estamos bien, nosotros no buscamos del Señor. Pero qué precioso es que el Señor, aun cuando no estamos buscándole a Él, Él está pendiente de nosotros. Porque no debe de usted perder de vista de que el Señor estaba convencido de que Abraham iba a ser una influencia muy buena, una influencia muy grande en sus hijos y en los hijos de sus hijos, para que estos siempre buscaran de Dios. Y esa no solo se convierte en una promesa, sino que también se convierte para nosotros en una seguridad. Si nosotros hacemos nuestra labor con nuestros hijos, si nosotros hemos sembrado la semilla del evangelio en nuestros hijos, si nosotros hemos fomentado las virtudes de Dios en nuestros hijos, si nosotros hemos comentado, si hemos celebrado de la palabra de Dios en nuestros hijos, usted despreocúpese de todo lo demás, especialmente usted, madre. Tarde o temprano dará fruto ese trabajo, esa labor minuciosa que nosotros hicimos con nuestros hijos en algún momento de su vida. Y qué bendición si lo hicimos siempre. Amén. Qué bendición si lo hicimos siempre. En eso debe preocuparse. No debe estar preocupado en el futuro de su hijo si usted ha sembrado una buena base en su hijo. Eso va a tener resultados, aunque usted ahora lo vea patas arriba. Aunque usted ahora lo vea yendo hacia el norte cuando debería ir hacia el sur. Cuando ahora lo vea usted buscando solución a sus problemas, los problemas de sus hijos, con otras ayudas y no con usted.
buscando otros recursos y no los recursos en el Señor. Usted debe de preocuparse por eso si usted hizo la labor cuando la tenía que hacer. Como el sembrador, sembró, tiró la semilla, vio que el suelo era fértil, preparó el suelo, tiró la semilla. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El crecimiento lo da Dios. El campesino se va, descansa y cumple su jornada y el día siguiente regresa y observa. Y los elementos que Dios ha creado en la naturaleza, los nutrientes, los microorganismos, el agua, el sol, el aire, el polvo, todo lo que está a su alrededor, las aves, los insectos, todo va a hacer en ese cosmos perfecto que Dios da hacia alrededor de ese plantío, de ese cultivo, el crecimiento. Así que se debe de despreocupar. Usted debe de descansar en el Señor si usted actuó como un Abraham. Porque el Señor cree que si usted actuó como Abraham, entonces así como Abraham, usted tiene promesa en el cuidado de sus hijos y en las generaciones venideras. Amén. Entonces, Jacob está en ese espacio en donde él considera que tiene vigor. El Señor lo ha enriquecido, definitivamente. Y él lo sabe. Pero como que a veces se nos olvida y es necesario que el Señor lo recuerde. Y estaba muy bien, estaba en una tierra fértil, en Siquén, tenía vigor, tenía fuerza, tenía familia, había crecimiento en la familia, tenía bondades, etcétera, etcétera. Todo aparecía de las mil maravillas para él. Pero entonces viene el Señor y cuando se dan algunos acontecimientos feos, en donde ya él se ve impotente, en donde no es la riqueza, en donde no es el nombre, no es su apellido lo que vale, sino que él se da cuenta de que está desprotegido, tiene temor por él y tiene temor por su familia. Entonces, al sentir ese temor, al sentirse en ese momento débil, el Señor considera que es un momento propicio para hablarle a su corazón. Porque el Señor, como todo un caballero, como todo un señor, ahí está. Pero en el momento en que nosotros volvemos nuestra atención hacia Él, ya sea en el cuidados intensivos de un hospital, ya sea en una prisión, ya sea en una bancarrota, ya sea en un fracaso matrimonial, cuando tocamos el fondo, cuando nosotros estamos allí, que entonces sí, estamos bien ávidos y todos nuestros sentidos concentrados en las cosas de Dios, entonces Dios nos va a hablar. No debería de ser así. Deberíamos de ser dóciles y sensibles al llamado de Dios. Es decir, siempre sentirnos frágiles y siempre sentirnos necesitados. Débiles en todos los sentidos para con Dios nada más, para con el Señor, para que Él vuelque toda su protección, toda su atención hacia nosotros. Pero así es de bueno el Señor. Y le habla a Jacob. Lo primero que le dice en esos versos que leímos es, levántate. Mire qué tremendo. Levántate. Seguramente Jacob se sentía derrotado. Luego de que lo que sucedió en su familia, se sentía preocupado, asediado, temeroso por la vida de su familia, temeroso por la vida de él. Pero Dios lo animó a que se levantara. Porque ese no era el fin para él, sino que era el comienzo de esa nueva caminata hacia la tierra prometida, hacia donde Dios le había dicho que lo iba a prosperar y lo iba a bendecir. Jacob nunca debió de acomodarse y quedarse ahí entre medio de los cananeos. Pero ahora el Señor le dice que deje ese lugar de Siquem. Segundo, le dice también, sube a Betel. Fíjese bien, sube a Betel. Es decir que había descendido. Sube a Betel, había descendido. Levántate y sube a Betel. Y geográficamente sí, porque Siquén es el valle
y la parte alta es Betel. Entonces el Señor le dice, sube, en referencia a ir a Betel, que es lo mismo en la Biblia cuando se usa la relación de subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén, por la ciudad que está en lo alto, la ciudad de Dios. Y aquí es la casa de Dios, que ya lo vamos a ver. Sube a Betel es, sube hacia mi presencia, donde yo me encuentro. Betel, casa de Dios. Betel, Betel, lo unimos nosotros en el español. Pero en algunas porciones aparece, ahí está con un guión, separando que Bet, casa, y él, que es una referencia a Dios. Siquem era un lugar bajo, mientras que Betel era un lugar alto. No solo en el sentido natural y geográfico, sino también en lo espiritual. Siquem, prosperidad, pero ¿a qué precio? Conviviendo con cananeos. Betel, lugar alto, difícil, pero la presencia permanente de Dios ofrecida para Jacob. Allí se encontraba Dios para él. Y le dice, además, en ese verso, quédate allí. En otra versión dice, habita allí. Quédate allí. Dios invita a Jacob a habitar en ese lugar alto, cerca de Dios. No en medio de los cananeos, sino que separados. Es un lugar muy especial. En ese lugar también Abraham había invocado el nombre de Dios. En ese lugar también debió de permanecer Abraham, mas sin embargo salió para Egipto. Entonces el Señor invita a Jacob a no dar esos pasos de su abuelo, sino que le dice que se quede ahí, que no busque refugio en el mundo, sino que se quede ahí, que Dios va a obrar, que Dios puede bendecirlo en ese lugar. Y le dice además, haz allí un altar, hacer un altar. La principal razón para ir a Betel, para Jacob, era justamente cumplir un voto que él se había comprometido. Jacob le hizo un voto a Dios cuando salió huyendo de Esaú, hace muchos años atrás, en Génesis capítulo número 28, versos del 10 al 22. No los vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero le voy a mencionar algunas de las palabras que Dios dijo y también que Jacob dijo en ese encuentro, en el 28. Del 10 al 22 está, pero dice que salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese bien, ¿cuál es esta tierra? Betel. La tierra donde estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces, ¿qué andaba haciendo en Siquem? Amén. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Esa es la misma promesa que se le había dado a Abraham. He aquí yo estoy contigo. Fíjese bien. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Mire qué compromisos hace el Señor con nosotros. No te dejaré. Así que nosotros podemos estar de necios dándonos en los dientes, quebrándonos en los dientes, queriendo ir para otro lado. Pero el Señor dice, no te voy a dejar. Y te voy a traer. Entonces aquí vemos que hubo una relación, hubo unos votos de parte de Jacob. Y la promesa que hizo Jacob era reconocer a Dios, a Jehová, como su Dios, primero.
También le prometió edificar una casa a Dios donde se le había aparecido. Él hizo un promontorio ahí de piedras porque una piedra tenía, ¿verdad? ¿Qué tenés de muebles o inmuebles? ¿Qué tenés en tu habitación? Aquí tengo una piedra, dijo. Eso era lo que él tenía. No tenía nada más. Y de colchita quizás un poquito de arena se echaba así para sentir más calientito. No tenía nada más. Pero qué precioso es que allí él se sincera con el Señor, le hace promesas, le ofrece también, fíjese bien, no teniéndolo, le ofrece el diezmo de todo lo que él tenga al Señor, como una primicia para Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Porque amarra al Señor, y no porque el Señor pues es una persona interesada, ¿verdad? Sino que ver, porque a veces lo sorprenden nuestros hijos, nuestros niños, nos sorprenden. A veces con lo que ellos dicen, a nosotros nos quedamos maravillados. ¿Cómo pueden llegar a un razonamiento y uno se queda? ¿Cómo pudo haber salido eso de él? Y entonces eso nos enamora más de ellos, apreciamos eso, esa parte, se nos queda grabado en nuestro corazón de ver las expresiones que ellos tienen. Y yo creo, y permítame creerlo, como un niño, que el Señor es igual. A veces salimos con nosotros con unas cosas tan tremendas que Dios se queda sorprendido de nosotros. Se enamora más Dios de nosotros. Le gusta cómo salimos nosotros. Y este fue uno de esos casos. Entonces el Señor se compromete aquí y le dice que iba a estar con él todo el tiempo, que lo iba a guardar en su camino, lo iba a proteger, es decir, iba a tener comida, ropa para vestir, salud, etcétera. Todo iba a estar de parte de Dios para con él. Y le promete también llevarlo y regresarlo sano y salvo. Solo que aquí había algo. No se había terminado de cumplir eso porque el famoso Jacob, ¿verdad?, no había regresado hasta Betel. Entonces el Señor halló el momento oportuno en que Jacob podía ponerle atención y escuchó, porque se había quedado, el fiel cumplimiento de todas las promesas se había quedado por parte de Jacob sin cumplir, justamente porque él se había quedado en Siquem y no había llegado hasta Betel, donde Dios le dijo que hasta ahí lo iba a bendecir. Y así nos pasa. De repente nosotros perdemos el rumbo. Y qué feo es perder el rumbo en lo natural, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad, cuando estamos en un lugar diferente y uno se pierde y uno busca una dirección. Y qué feo es no encontrar nada que pueda servirle de referencia a uno para decir, no, es que por aquí me debo de ir. Entonces uno anda con una avidez sensorial, o sea, todos los sentidos están puestos al máximo del 100% para tratar de hallar un indicio, y uno anda buscando esto se parece, esto no se parece, esa casa, ese color, ese rótulo, esta esquina, ese negocio, ese edificio, cualquier cosa que nos reoriente, porque definitivamente, como buenos salvadoreños, nos movemos por dónde y no por direcciones, ¿verdad? ¿Qué sabemos de norte y sur? ¿Qué sabemos de oriente y poniente? ¿Y cuándo van en pares y cuándo van impares? La cuadrícula de la ciudad no la recordamos. Pero qué tremendo estar en una ciudad donde ni sabemos cómo es la nomenclatura. Y no me diga que tiene ahora GPS, si lo está pensando. Ah, ¿verdad que lo pensó? Y tiene cualquier cosa de esas herramientas. El GPS no le va a funcionar para las cosas espirituales. Lo único que le va a funcionar es la dirección del Espíritu Santo. Y si lo ha perdido, está perdido. Amén. Entonces, Dios había cumplido su parte. Jacob debía cumplir la suya, pero debía de regresar entonces a Betel, que en hebreo significa
casa de Dios. Debería de encontrar su rumbo nuevamente. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa y a todos los que estaban con él, fíjese bien, en el Génesis, volvamos al Génesis, capítulo número 35 y el verso que estábamos viendo ahí del número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén. Aparentemente él estaba tomando rumbo todo esto. Pero ¿cómo es que Jacob sabe que en su casa hay dioses ajenos? Qué tremendo, ¿eh? Qué buena onda como padre. Bien condescendiente con sus hijos. Sabía todo lo malo que estaban haciendo sus hijos y no había una corrección. Y no estaba cumpliendo lo que su abuelo había cumplido con él y con su padre, el padre de él, con Isaac. Porque rápidamente él sabe que se tiene que ir y le dice: múdense las ropas, pero también dice: limpiad. Y entonces ahí, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ah, cómo se vestían en Canaán. Entonces, para ir a la casa de Dios tenían que ir diferentes, porque se lo señala él. No es la forma natural de vestirse de ellos, sino que, por la iglesia ándate con el cuello hasta aquí, hasta por ahí abajo. Pero allí en Siquén y en Canaán, date el gusto, hacete la fiesta. Vestite como, ¿verdad? Como cananea o como cananeo. No hay problema. Pero ahora que él está haciendo maleta, él dice: mudaos los vestidos, purificaos y quitad los dioses extranjeros. Qué tremendo, ¿va? Entonces él sabe, porque aprendió de sus padres y de sus abuelos, que había que limpiarse antes del encuentro con el Señor. Jacob se preparó para ir a encontrarse de nuevo con el Señor, allá en Betel, en donde tuvo ahí la visión preciosa él. Pero antes le pidió a su familia que se prepararan. Sorprende saber que la familia de Jacob tenía ídolos paganos. Sorprende. Eran costumbres que habían adquirido ahí en Harán y que también se las habían llevado para Siquén. ¿Se recuerdan? Que de Harán salen con unos muñequitos guardados ahí en las maletas. Jacob lo había permitido. Pero antes de juzgar duramente a Jacob por esto, porque con esto nos acabamos a Jacob, nosotros también debemos de reconocer, y esa es la parte que le debe de interesar a usted. No le interese Jacob, interésese a sí mismo. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Tal vez no son muñecos tallados de madera, ¿verdad? Tal vez no estamos hablando de estampitas, no estamos hablando de escapularios, no estamos hablando tampoco de crucecitas que ahí andan colgando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro tipo de idolatría que nosotros tenemos. Todo aquello que roba la atención a Dios. Todo aquello que ocupa el primer lugar en vez de ser Dios. Pero también habla no solamente de la idolatría, sino lo permisible que somos como padres. Y esto es bien delicado, porque en algún momento dado hay un equilibrio y a veces nos sentimos nosotros, a mí me pasa, a veces sentimos que no tenemos ese equilibrio, que somos muy exigentes con nuestros hijos. Nos pasa. Yo entro en esas conversaciones con el Señor y le digo: Señor,
¿Estaré haciendo lo correcto? Señor, ¿habré exigido mucho? Mire, un día oía una conversación, no era conmigo, era mi hija con mi esposa, y decía, en la escala de padres me estaban calificando del 1 al 10. Y no me estaban calificando por buena onda. ¿Ah? Me estaban calificando por lo difícil que soy. Y en escala de 1 al 10, ¿cuánto cree que tengo? ¿Ah? 10. Y yo lo oí y la escuché y decía, entonces, para el parámetro para los otros padres de los compañeros, de las compañeras, yo era el más difícil. Y me dio cierta sonrisa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo dije, Señor, ¿he actuado correctamente? ¿He exigido mucho a mis hijos? Quizás no me convertí en el buen chero, en el buen amigo. Quizás no di mucha apertura, porque digo quizás, y hablo cierto pasado, porque ya están formados, ya son grandes. Ya toman sus propias decisiones, ya están listos para ser responsables como adultos. Pero queda eso en nosotros como padres. Lo digo, estoy hablando en lo más humano posible, que nos pasa a todos. ¿Habré exigido mucho? ¿Habré sido severo? ¿Pasé la raya de la severidad? Y a veces no es retroalimentado uno por eso, o sea, es decir, no, los hijos y el cónyuge, la esposa o en el caso del esposo, no lo retroalimenta uno en ese aspecto, pero me llenaba de paz esta porción cuando dice que va a haber un momento en que el fruto se va a conocer. Entonces, esa es la esperanza de uno, que uno haya se haya esforzado en preparar un buen ambiente de la tierra, es decir, preparar esos corazones, prepararlos para cosas importantes, y las cosas importantes son las cosas de Dios. Uno en lo secular, uno se preocupa por una buena escuela, un buen colegio, por su salud, porque logren metas, por transmitirle una herencia, una empresa, por transmitirles un buen oficio, un buen negocio, por transmitirles el deseo de superación y de estudio, y no está nada malo eso, porque estos hombres, estamos hablando que eran hombres prósperos en lo material, todos ellos. Pero hay una diferencia cuando Dios prospera, y es el caso de Jacob, y es el caso de Abraham, que Dios prospera. Pero no es la herencia que Dios espera. La herencia que Dios espera de usted y de mí como padres es hijos para Él. Y no solo hijos, sino que retomemos lo que decía en el principio, es que hijos y casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Cuando nuestros hijos alcancen eso, que ya lo hagan por sus propios medios, entonces debe de haber satisfacción en nosotros de haber logrado algo para Dios, algo bueno para Dios. Hay sacrificios, hay lágrimas, sí, así es, como en toda disciplina. Si usted se quiere meter al ejército, va a llorar porque en algún momento dado le van a exigir físicamente. Y parece ser que son severos los instructores, los sargentos, lo que sea, pero al final le forman un carácter y lo preparan para condiciones extremas. Y no es que vamos a ser unos Rangers, ¿verdad? O unos Rambos de nuestros hijos, pero queremos guardarlos en las cosas de Dios. Y muchas veces quererlos guardar de las cosas de Dios, parece que Siquem considera que es demasiado sacrificio. Parece que los cananeos dicen, hey, qué mala onda tu papá, nada te deja hacer, está bien limitado.
A vos sí te tienen del pelo bien controlado. Y entonces cuando ellos se comparan con los cananeos que tienen mucha libertad, entonces se sienten mal y entonces dice, ay, mi papá, ¿verdad? Ah, mi mamá. Sí, que mi mamá mucho señala. Ay, que mi mamá mucho. Ahí está, que darle, que darle, que darle. ¿Verdad? Pero de alguna manera son salvaguardados. Y aunque en ese momento la inyección duele, pero le está generando defensas, que va a pasar una calenturita ahí un día, se va a poner irritadito por la calentura, pero va a pasar y va a tener defensas. Entonces, esa es la parte, esa es la labor que al final lo lleva a satisfacción a uno en la parte espiritual. Entonces, qué bendición, hijos. Y espero que así lo vean, para que yo me sienta bien también. Es haberse sentido exigidos. Siéntanse dichosos, hijos, de haber sido exigidos. De que a veces usted considera a su padre demasiado exigente, demasiado riguroso. Eso es una muestra de amor, grande amor. Cuando el Señor no nos deja pasar una a nosotros y rápido somos corregidos, qué bendición, qué bendición. Porque en el fondo hay amor. Y oía también, así en esas conversaciones, oía también que decía, mira qué buenos hijos somos nosotros. Cuando tengamos hijos queremos que sean como nosotros, dijeron. Y yo me quedé oyendo de lejos. No estaba dormido yo, pero oí eso. Y yo me quedé, sí, sí, amén. Amén. Qué bendición. O sea que también ellos tienen un nivel de calificación y se han calificado muy bien. Entonces, en esa escala del 1 al 10 que ellos se han puesto muy buena nota, se autopusieron buena nota, han visto que hay entonces resultados. Hay buenos resultados. Y entonces ellos ahora están equipados, están preparados para justamente, no clonar, ¿verdad? Pero tratar de hacer que ahí salgan chinitos y chinitas, ¿verdad? Que sean, ¿verdad? Chiquitos y bonitos, gorditos y chiquitos, que salgan para que también cumplan ese propósito. Entonces me voy a sentir satisfecho. Cuando esa generación que ahora ha sido formada, ellos, sin mi obligación y sin mi instrucción ahora, que son adultos, de ellos nazca, de ellos salga de lo más profundo de su corazón, buscar de Dios. Entonces ahí me voy a sentir satisfecho. Y si ellos todavía, fíjese bien, vienen y enseñan eso a sus hijos, como abuelo, no hombre, no voy a caber aquí con... me va a crecer todo, el ego, amén. Me voy a sentir bien. Y ese es el propósito, porque aquí vemos entonces que Jacob en algún momento dado le dice, vamos, vente para la casa de Dios. Y él ya sabe qué hacer, fíjese. Pero no iba a la casa de Dios. Pero ya sabe cómo llegar, ya sabe cómo presentarse, ya sabe a qué le agrada a Dios. Y entonces, aunque andemos ahí perdidos por en algún momento de nuestras vidas, en esos lapsus que tenemos de que nos perdemos, ¿verdad? De locura que nos da, que nos convenció ahí un cananeo o una cananea y andamos allá con grupos donde no debemos de andar imitando a los cananeos. Y eso va también para ustedes, jóvenes. Porque a veces nuestra imitación es un cananeo, ¿va? Cómo se ponen los pantalones, cómo se ponen los zapatos, cómo se pone la camisa y cómo es el que más admiramos. Entonces todos queremos ser como cananeos, ¿va? Entonces cuando venimos a la iglesia uno lo ve, Dios, santo, dice uno. Tienen su modelo, tienen su libertad. No soy yo, es su padre, es su Jacob el que les ha permitido. Pero el día en que ya pase algo ahí que sacuda los cimientos de la familia, entonces les aseguro que los van a poner bien bonitos
para venir a la iglesia. Y entonces toda la familia va a buscar de Dios. Entonces van a aparecer entonces normales, no anormales como estamos ahorita, sino que normales para llegar a la presencia de Dios, limpios, bien bañaditos, bien peinaditos, y van a ir a la casa de Dios, varoncitos y hembritas. Amén. Entonces Jacob dejó ahí en Siquem todo eso. Y fíjese que llama la atención que también les quitó todos los aretes, dice. Y no es porque sea malo que se pongan aretes, ¿verdad? Y tampoco en la época. Lo que pasa que el arete que aquí se refiere eran símbolos del Dios que seguían, ¿verdad? Entonces si adoraban ahí a uno fulano, a un su Dios, entonces tenían un símbolo ahí también. Entonces volarse todos los símbolos también, se los quitó. Y todos los enterró y ni pusieron el nombre del palo, ni le pusieron rótulo al palo, como en los jardines botánicos que tienen placa, ¿va? No, aquí no, ahí en un árbol ahí en Siquén, ahí se quedó. Y desapareció todo. Jacob dejó enterrado en Siquén su vida pasada. Eso es el simbolismo. Y con esto termino. Ahora estaba a punto de comenzar una nueva etapa de su vida. Amén. Cabe añadir aquí este detalle de los pendientes, que ya se lo expliqué, asociados a una época de idolatría. Les identificaba como idólatras los pendientes. Así que se desprendieron de todo eso y Jacob lo enterró todo ahí. Estaban iniciando una nueva vida. Y para que fuesen seguros, Dios los acompañó. Porque ese lugar había una promesa. En Siquem había una promesa de Abraham. Y con esto quiero terminar, porque me fue el tiempo. Abraham había hecho un pacto ahí de no agresión entre ellos. Mas, sin embargo, los hijos de Jacob lo rompieron. Y esa era la gran aflicción de Jacob, que les pasara algo a sus hijos. Y entonces el Señor, fíjese, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe en qué estamos preocupados, en qué estamos atribulados. El Señor lo sabe. Y entonces le habla el Señor sin señalarle el tremendo error de los hijos. Le dice, vas a caminar entre medio de ellos y vas a ir protegido. Entonces ahí le dice que los va a acompañar y al contrario, tenían temor de hacerles algo, de hacerles un daño a ellos. Y esa es la confianza que debemos de tener en el Señor, que aunque nosotros sepamos que hay gente que nos asedia, que nos quiera atacar, que nos quiere destruir, nosotros debemos de caminar confiados en el Señor, confiando en el Señor. Y eso así pasó. Entonces, al final, llegaron ahí hacia Betel, a la casa de Dios. Y ahí comienzan, eso no lo vamos a ver, del 9 en adelante, la reafirmación del pacto de Dios. Eso ya es consecuencias de un paso de obediencia. Pero lo que quiero que quede grabado en nuestros corazones, para ustedes hijos y para nosotros como padres, es la importancia de vivir para el Señor. Es la importancia de entender que Dios tiene cuidado de nosotros, en todos los sentidos. Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque a veces ustedes jóvenes se sientan solos, se sientan desprotegidos, Dios tiene cuidado de ustedes. Y hay algo precioso, si hay una sombra de cobertura de parte de sus padres, de parte de sus abuelos, de sus tatarabuelos, que hayan hecho pacto con Dios, que hayan buscado. Dios toma y considera eso. Dios retoma eso para transmitirlo a ustedes, para transmitirlo a nosotros. Quizás no hemos sido los mejores padres, o quizás en este momento vemos que, imagínense, Isaac ve en este momento a su hijo, aunque ya no estaba Isaac, ver a su hijo en otro lugar, verlo como perdido, o en otra ciudad donde no debería estar, quizás no llenando las expectativas que como padre tiene. Uno tiene unas expectativas y uno descansa y uno es feliz cuando sus hijos están bien. Pero la paz que nosotros buscamos como creyentes es que nuestros hijos estén buscando de Dios. Uno cuando están buscando de Dios, uno sabe que van a estar seguros.
aunque en ese momento tengan dificultades económicas, aunque tengan tribulaciones emocionales que les van a llegar a cada uno de ustedes, se van a sentir en algunos momentos atribulados. Pero si ustedes siempre han buscado al Señor, si ustedes se han comprometido con el Señor, Dios les va a dar respuesta. Dios les va a hablar y Dios nos va a bendecir. Porque cuando los bendice a ustedes, hijos, somos bendecidos nosotros como padres. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias. Gracias, Señor. Esa es nuestra confianza, Padre, en tu caminar. Eso es lo que al final importa, Padre. Porque toda cosa material allí va a quedar. Todo logro material allí va a quedar. Pero saber que tú, como hijo, buscas de Dios, eso es eterno. Y esa es nuestra mayor inversión. Y como padres es nuestro mayor compromiso hacerlo de esa manera. Bendito eres, Padre. Bendito eres, mamá. Bendita eres, madre. Si te has esforzado por invertir en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales que van a ser eternas en tu hijo. Bendito tu hijo, que a pesar de los regaños, las frustraciones, los sinsabores y quizás a veces las vergüenzas que te hacemos pasar como hijos, porque nosotros como padres somos difíciles. Perdónanos. Perdónanos. Y busca de Dios. Si hemos sido malos ejemplos como padres, corrige tú y busca de Dios, que no sea pretexto para alejarte de Dios. Prueba esa caminata, esa búsqueda de Cristo, esa verdadera vida en Cristo Jesús. Es tu mejor inversión. No hay nada mejor que hacer. Gracias, Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Sí, Señor, gracias por tu palabra. Llévanos con bendición y paz, Señor. Y una vez más, gracias por tu consejo, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos.